Saludamos a Jimena Peña, exasambleísta, hoy candidata a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País Listas 35. Le damos la bienvenida, señora Peña. Quisiéramos conocer un poco más sobre usted y particularmente sobre su programa de gobierno. Hemos conocido, de acuerdo a su propio testimonio, tanto en nuestro medio de comunicación como en otros medios de comunicación, que usted esencialmente ingresó a la política como representante por los migrantes y a partir de eso hizo carrera dentro del movimiento Alianza País. Quisiéramos ir a sus orígenes. ¿Cómo es que usted se hizo migrante? Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto saludarle a usted y a través de esta señal a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. En efecto, yo comencé mi vida política cuando estuve de migrante en Estados Unidos. Yo emigré cuando tenía 19 años, lo hice de manera irregular, es decir, contratando los servicios de un coyote, endeudada al chulco, como lo hacen cientos de ecuatorianos, sobre todo de nuestra área del austroecuatoriano. Migré a los 19 años, llegué a Nueva York, allí trabajé en una factoría, aprendí a coser, Gustavo, y luego de eso decidí también darme una oportunidad de mejorar mis condiciones de vida, decidí estudiar, comencé a aprender la lengua, luego de eso ingresé a la universidad y mientras trabajaba estudiaba por las noches. Fue así como luego de algunos años de esfuerzo pude acabar la universidad, el bachelor degree, como se lo conoce allá, en administración de empresas con un enfoque en finanzas de inversiones. Pude Cuéntenos, mejorar. ¿de qué parte del austro ecuatoriano es usted? ¿De qué Yo ciudad o soy, de qué cantón específicamente? yo soy cuencana, Gustavo. Yo crecí en el sector de las 5 esquinas del barrio El Vecino. Allí crecí y pues de allí migré cuando tenía 19 años. Le comento que estudié en la Escuela Francisca Dávila, en el Colegio Garaycoa. Cuando estuve en sexto curso pude ser presidenta de mi colegio y luego un año más tarde migré a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le motivó a migrar? Esto es más común en los sectores rurales de Cuenca que en la propia ciudad. Bueno, le comento, Gustavo, que yo me casé joven a los 18 años y luego de eso obviamente vienen ya las responsabilidades, ¿no? Pero también, Gustavo, cuando yo crecía, realmente crecí viendo cómo vecinos conocidos migraban y también escuchando lastimosamente a los mayores diciendo que en el Ecuador no había futuro, que el Ecuador era un país de mucha corrupción y realmente creo que el mensaje con el que crecimos era que teníamos que irnos. Fue así cuando yo tuve 19 años y ya haberme casado de una temprana edad, dije, sí, verdad, yo aquí no voy a hacer nada, más bien me voy a ir. Y decidí migrar. Se fue usted ya entonces casada con su esposo. Así es, él migró 3 meses antes y luego yo seguí. Estando allá, lastimosamente éramos una pareja joven, 4 años más tarde decidimos divorciarnos. Ahora, escuchamos en el programa de Jorge Ortiz, programa que dicho sea de paso retransmite Antena 1 para la ciudad de Cuenca, que usted en esa permanencia en Estados Unidos hizo $1.000.000. ¿Cómo hizo tanto dinero? Es difícil, no porque sea Estados Unidos. Como dicen, los dólares no están botados allí. Hay que trabajarlos y muy duro. Y no cualquier norteamericano, no se diga un migrante, hace fácilmente esa cantidad de dinero. Así es, Gustavo, realmente es muy duro para nosotros los migrantes, en primer lugar, pagar la deuda, pagar los intereses del chulco, luego de eso ahorrar para hacer nuestra primera casa. El deseo de todo migrante realmente es retornar al Ecuador, hacerse su primera casa, un capitalito y regresar a iniciar nuevamente y a recuperar todo lo que se pierde cuando uno migra, Gustavo, el amor a la familia, el compartir con los que uno ama, el vivir en la tierra de Sí, uno, pero, realmente es lo que uno pierde. pero cuéntenos cómo hizo ese dinero, en qué trabajaba, en qué invirtió. Bien, mis primeros años, como le dije, yo trabajaba en una factoría. Trabajaba 12 horas diarias, aprendí a coser y le comento que a diferencia de lo que hace la gran mayoría de ecuatorianos, una vez que enfrentamos el periodo bancario, yo dije, yo voy a tratar de dedicar mi vida acá. En el 99 mis primeros ahorros se dieron
lastimosamente congelados durante el feriado bancario. Recuerdo que en el 99 tenía un ahorro como de $5,000. Y me acuerdo también cuando mi mamá me dijo, mira, mi hija, tu plata está congelada, acá los bancos están quedando con el dinero. Hay muchos ecuatorianos dijimos, bueno, de pronto es mejor ahorrar acá mismo y construir acá. Así es que yo decidí invertir allá y fue así como en el 2003, en diciembre del 2003, para ser exactos, adquirí una propiedad. Cuando uno adquiere una propiedad en Estados Unidos, uno lo hace a largo plazo. Es un préstamo para 30 años. Mi primer bien fue, en efecto, esa casa, era una casa de rentas, una casa de 3 departamentos, y pues invertí como una inversión de 40,000 Esto, dólares. esto en la ciudad de Nueva Puse, York. así es, en Queens, en Richmond, Ujú. con una inversión de 40,000 dólares en el 2003, y luego de haber construido un historial crediticio, pude adquirir mi bien. ¿Y cuánto le costó En ese esa momento, propiedad? ¿De cuánto fue su endeudamiento? en ese momento costó 490,000 dólares. En la actualidad, ese mismo bien cuesta cerca de 1,300,000 dólares. ¿Mantiene usted la casa? Así es, la mantengo hasta el día de hoy. Es Es una decir, casa. que es su principal activo. Así es, el principal activo que lo hice, como le dije, a 30 años, cuando apenas tenía 27 años, Gustavo. Ya. Yo Para dije, salirnos ya un poco del ámbito personal, cuéntenos, ¿con cuánto está iniciando usted esta carrera presidencial en la cual los candidatos, entendemos, están obligados a hacer un juramento ante un notario, una declaración de bienes? bueno, realmente mis bienes son totalmente públicos, Gustavo. Yo transparenté mis bienes dentro y fuera del país en el 2013, cuando asumí la curul, y luego de eso los legisladores estábamos obligados a declarar nuestro patrimonio cada 2 años. Incluso ya al término de la gestión de asambleísta también tuve que hacer una nueva declaración de los bienes con lo que hicieron. Mi bien de Estados Unidos está totalmente declarado como lo está un bien que tengo aquí dentro del país. Ambos bienes fueron adquiridos, como le dije, el uno en el 2003, el otro en el 2013, me parece que fue en agosto o en octubre, y están declarados, son públicos. Soy la única candidata, de hecho, a la presidencia de la República, Gustavo, que he transparentado mi patrimonio. Más bien, yo creo que lo ideal es exigir a todos los otros 16 candidatos que transparenten también sus bienes, como lo ha hecho Jimena Peña. Le Bien. comento también que como una seña de transparencia, en septiembre hice un pedido a la Contraloría General del Estado para que haga un examen especial de mi patrimonio. Eso lo Vayamos hago ya al ámbito de no la tenemos política. nada que esconder. Cuéntenos cómo llegó ese nexo suyo con Alianza País que al final le llevó a ser representante por los migrantes. Bueno, Gustavo, le comento que yo, como le dije, pensaba que no iba a regresar a mi país luego del feriado bancario, luego de que comencé a invertir allá y a prepararme, decía más bien voy a hacer vida acá. Sin embargo, en el 2007 nos identificamos como un proyecto político que convocaba a hombres y mujeres honestos, jóvenes, a sumarse a la política. Realmente el hecho de que por primera vez se nos haya tomado en cuenta a los migrantes nos hacía un llamado personal. Se los estaba convocando a los migrantes. Nace en la Constitución la posibilidad de que los ecuatorianos que vivimos fuera podamos tener representantes en la Asamblea Nacional. Y es así como nace también mi aspiración de sumarme a las filas de la Revolución Ciudadana de la 35 y comenzar a respaldar este proyecto político. Comencé como una militante, Gustavo, cargando banderas, haciendo campaña por otros compañeros. Finalmente, 4 años más tarde, pude ser candidata y luego electa asambleísta de los migrantes de Estados Unidos y Canadá. Y allí también, pues, ya cuando empecé esta militancia y el deseo Ya. de representar a mi comunidad, Es decir que también decidí retornar. usted se vio seducida por el proyecto político de Rafael Correa. Así es, por la revolución ciudadana, Gustavo, que no le pertenece a una persona. Yo no vine al Ecuador para respaldar a un líder. Yo vine al Ecuador para ser parte de una transformación de mi país, con el afán de construir un país mejor al que podamos regresar los migrantes, y un país también donde no se dividan las familias por la causa, por la pobreza o la falta de oportunidades. Bueno, usted luego tuvo ascendencia con Alianza País, llegó incluso a ser directora del partido. ¿En qué momento usted se peleó con Lenin? Porque ya cerca de convertirse en candidata estableció distancias y incluso ha hecho declaraciones en el sentido de que
Usted y su movimiento actualmente no se parecen en nada al gobierno. Estimado Gustavo, hago una pequeña precisión. No he sido directora de mi movimiento. Yo De fui bloque, directora de bloque. una de las cinco coordinadoras que tenía la bancada. Ujú. Realmente lo que nosotros decidimos fue generar gobernabilidad en el país, Gustavo. Luego de haber vivido en el exterior, realmente aprendimos a que más allá de las diferencias políticas tenemos que respetar la democracia. Ya en la década de los 90 tuvimos demasiada inestabilidad política que afectó sobre todo a los más pobres del país. Más allá de que nosotros no hayamos coincidido en la manera de gobernar del presidente Moreno, que se alió con los socialcristianos y luego con el partido Creo, Bueno, nosotros en qué decidimos momento vino dar su gobernabilidad. ruptura? ¿En qué momento vino su ruptura con Lenín Moreno? Le comento, Gustavo, dentro de mi bancada, mi participación fue una participación bastante crítica. Creo que en toda la Asamblea mi trabajo legislativo se ha conocido por defender causas, por defender los ideales de un país que debe procurar mejores días para las grandes mayorías. Ese ha sido mi debate permanente. Cuando uno tiene una responsabilidad de coordinar, uno en primer lugar debe aprender a respetar la voluntad de la mayoría y no solamente dentro de una bancada que era bastante diversa, sino incluso dentro de una Asamblea Nacional en la que ninguna bancada tenía mayoría. Lo que yo le puedo garantizar a usted es que si Jimena Peña le conocen en la Asamblea Nacional, la conocen por su lucha, por su esfuerzo, por su capacidad de consenso y diálogo y también por la defensa de sus ideales. Su admiración por Rafael Correa y por el movimiento País continúa. Sin embargo, en el programa de gobierno que usted presenta hace toda una apología de lo que fue el gobierno de Rafael Correa y su versión de cómo lo dejó. Gustavo, nuestro plan de gobierno en efecto hace una evaluación de lo que han sido los últimos años de gobierno, que no le pertenece a una persona, le pertenece a los miles de ciudadanos que votaron, que respaldaron, que militaron en las filas de la Revolución Ciudadana. Creo que la política ecuatoriana, Gustavo, debe trascender los personalismos. No hay dueños de las organizaciones políticas, o por lo menos no deberían existir dueños de organizaciones políticas. Jimena Peña ofrece un liderazgo diferente al país, un liderazgo donde se procuren luchas colectivas, logros colectivos, de procesos amplios, horizontales, que congreguen las demandas de las grandes mayorías de este país. Entonces, este análisis que nosotros hacemos dentro de nuestro plan de gobierno es un análisis de los logros de la 35, de la Revolución Ciudadana. Y así como también en nuestro plan de trabajo se reconocen esos logros, también se reconocen los errores de los que tenemos que aprender y los cuales debemos superar para nuestra administración de contar con la generosidad del pueblo ecuatoriano en el siguiente proceso electoral. Ahora, por ejemplo, entre las inexactitudes que encontramos en este análisis previo que hace usted extremadamente positivo sobre esta década de la Revolución Ciudadana, menciona, por ejemplo, desafíos de transformación de la matriz productiva. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, yo creo que es importante reconocer que hubo un esfuerzo para diversificar la matriz productiva. El hecho, Gustavo, que en el Ecuador se hayan construido varias hidroeléctricas que le costaron al país miles de millones de dólares, es un esfuerzo palpable en efecto de que se intentó diversificar las actividades productivas del país y generar nuevos ingresos y dejar de depender tanto de la exportación de petróleo. Pero ¿qué hemos visto durante estos últimos Pero años? está usted hablando allí de producción estatal. ¿Qué pasa con la matriz productiva en el sector privado, que es tan o más importante? De acuerdo, Gustavo. Le comento que estamos de acuerdo en que el sector privado también debe fortalecer sus actividades productivas. De hecho, le comento, durante estos 3 últimos años, el sector privado ha tenido exoneraciones tributarias importantes que le han significado al país dejar de recaudar cerca de 4.500 millones de dólares. Estas exenciones se otorgaron con el compromiso del sector privado de generar plazas de empleo, de invertir en mejoras productivas, en mejoras laborales para sus empleados. Pero le comento, no hemos visto realmente un real compromiso por parte del sector privado en generar nuevas plazas de trabajo. Luego que aprobamos la primera ley económica urgente que ya generaba importantes incentivos, en vez de comprometerse en la generación de empleo,
vino una segunda ley económica urgente en la que seguían exigiendo más exoneraciones. Desde mi presidencia lo que planteamos es, en efecto, revisar esas exoneraciones y verificar hasta qué punto las mismas, en efecto, han generado empleo. De no haber generado empleo, tendremos que reubicar esas exenciones tributarias a iniciativas como, por ejemplo, el copago de nómina, Bueno, en la que lo que vamos, queremos vamos a hacer tener el es tiempo para hablar trabajar. sobre sus planes y proyectos, pero es importante ubicarnos en dónde estamos y en dónde se ubica usted De acuerdo, políticamente Gustavo. Y también, si usted me permite, señora Peña. quisiera Eh, dejar claro que le quería nosotros mencionar que necesitamos de el toda sector esta privado, apología queremos que hace usted impulsarlo, del pero gobierno, también queremos un sector le privado. agradecería mucho, por favor, permitirme preguntarle, porque este ¿Cómo es no, Gustavo? un Disculpe. diálogo en el Nada más cual quería terminar la idea, yo le iré perdón. preguntando, sí, y le ruego a usted, conociendo de que hay deficiencias en el sistema de Zoom, a veces nos cruzamos sin quererlo, pero que permitamos hablar a uno y a otro. Le decía a usted que tras esta apología que usted hace del gobierno de la Revolución Ciudadana, vienen múltiples propuestas que usted hace, pero allí usted, si bien dice, reconocemos algunos errores, no hemos encontrado, por ejemplo, que se refiera a la flagrante corrupción que allí se dio. Este año 2020 ha sido particular en el sentido de que algo ha avanzado la lucha contra la corrupción, sin acercarse siquiera a niveles, yo diría, deseables, menos ideales. Este 2020 se ha cerrado con sentencias en firme, con ejecución en fallos, con llamados a juicios, investigaciones previas, instrucciones fiscales, etcétera. ¿Y quiénes están allí? Sobre todo está la cúpula de lo que fue la Revolución Ciudadana. ¿Qué opina usted sobre este aspecto tan negativo del gobierno del cual usted fue parte? Bueno, le comento, nosotros dentro de nuestro plan de trabajo también hablamos del tema y en efecto fue uno de los temas que causó lamentablemente la división dentro de nuestra organización política. Aquellos excompañeros que decidieron defender a personas cuestionadas, en vez de proteger los valores de nuestra organización, decidieron desafiliarse. Es decir, aquellos que están en este momento sentenciados no se encuentran ya formando parte de Alianza País. Los que nos hemos quedado en Alianza País somos militantes de varios años, que lo que intentamos es rescatar nuestro proyecto político que, insisto, nos convocó para transformar al Ecuador. Aquellos que no coincidieron que ese proyecto político debía mantenerse con gente honesta, de manos limpias, que ningún militante, compañero o funcionario de gobierno, por más querido e importante que sea, pudo haber estado por sobre precautelado un proyecto político que debía ¿Qué mantenerse de entendería, gente honesta. qué Entonces, entendería usted por rescatar el proyecto político? ¿Qué entiende por eso? queremos transformar el Ecuador. Nuestra constitución del 2008 estableció, es una constitución garantista de derechos, una constitución que establece que en el Ecuador debemos garantizar la salud y la educación como derechos, no como privilegios, que es en lo que se ha convertido en la actualidad lastimosamente la educación y la salud. La pandemia ha develado las grandes desigualdades que todavía tenemos en el país. Vemos un sistema de educación pública lastimosamente con niños que batallan por una educación virtual sin computador y sin señal de internet. Vemos ciudadanos que tienen los recursos para pagarse un tratamiento, un respirador en una clínica privada, mientras vemos ciudadanos haciendo cola en un hospital con un sector de salud totalmente desfinanciado. Esa es la realidad. Ya, luego, Tenemos que luego tomar nos en va a contar también cómo va a educación financiar usted para como derechos que debemos mejores garantizar proyectos de en esta salud, gestión gubernamental. posiblemente también de educación, de vivienda, etcétera. Pero cuéntenos, usted nos ha comentado, ha relatado que fue seducida por ese proyecto de Rafael Correa, posiblemente también por Rafael Correa, que es sin duda un político carismático que convenció a muchos. ¿Qué piensa usted hoy en día sobre Rafael Correa? Yo creo que Rafael Correa trató de hacer lo mejor durante su gestión. Lamentablemente confió demasiado en personas en las que no debía confiar. Y lamentablemente creo que esas cercanías hicieron que en algún momento se pierda el horizonte de lo que debe hacer un líder de un proceso. Y en este caso nosotros somos pasajeros. En este momento me ha tocado a mí liderar esta propuesta para el Ya, Ecuador. pero usted nos Pero dice que no Rafael Correa se rodeó mal, pero ¿y él? ¿Qué es lo que creo que piensa sobre él y sobre lastimosamente sus actuaciones? existieron colaboradores que gozaron de su confianza total
y obviamente gente que no merecía esa confianza. O sea, Correa fue engañado, él fue un ingenuo. Mire, yo creo que se rodeó, insisto, de gente que abusó de su confianza y que lastimosamente pues cometieron estos actos. Más allá de aquello, yo Cree como usted, candidata, como ser humano, Gustavo, no me considero, digamos, en la capacidad de juzgar a las personas. pero Yo cree lo usted que que creo Rafael aquí es Correa, como bueno, candidata a la ya se lo ha presidencia, juzgado y a través estimado Gustavo, de quienes creo tienen que juzgar lo que es el Poder Judicial en que Ecuador, ya siempre se lo ha componente juzgado. y el poder ¿Cree judicial usted que ya Rafael Correa fue objeto de justicia, que esa sentencia es merecida, o cree usted, como cree el señor Arauz, que ha sido toda una conspiración de los poderes en Ecuador para condenar a Rafael Correa? Cuéntenos mire, sus yo creo, sensaciones más íntimas sobre esto. Gustavo, yo creo en la independencia de funciones. Yo creo que el trabajo de la función judicial y las sentencias se han dado dentro del marco de sus competencias. Mientras menos los políticos interfiramos en las decisiones de la Administración de Justicia, le haremos un favor al Ecuador. Jimena Peña será una presidenta que respete la independencia de funciones. Que la justicia caiga por igual a todos, no solamente a los opositores. Ya. El Ecuador Lo demanda que está muy una claro, justicia lo que está muy claro, señora Peña, es que que usted se aplique por igual para todos los usted ecuatorianos. evita hacer un juicio de valor sobre Rafael Correa. Así es. No quiere hacerlo. Creo que mi tarea no es hacer juicios de valores sobre las personas que tienen criterios diferentes. No, Yo quiero promover, lo que usted Gustavo, sí está una obligada a hacerlo como aspirante a la presidencia de la República, como aspirante a estimado ocupar la Gustavo. primera magistratura del país, sí está obligada a hacer una evaluación y cualitativa y cuantitativa de todos los órdenes de quienes le precedieron. Y Rafael Correa debería ser Estimado evaluado de una Gustavo, manera muy abierta, no guardarse para adentro como pensamientos íntimos. mire Gustavo, yo estoy, como usted menciona, como candidata a la presidencia de la República y lo que yo quiero en este momento es priorizar lo que nuestros ciudadanos requieren y demandan. A los ciudadanos realmente no les interesa en este sentido el criterio, el juicio de valor que pueda hacer Jimena Peña sobre No, cualquier contendor, pero sí pero nos sí me interesa interesa a los el empleo, ciudadanos, y allí me el incluyo trabajo. yo como persona y como comunicador, sí nos interesa saber qué pasaría con Rafael Correa en un eventual gobierno suyo. Hay candidatos como el señor Arauz que dicen que la justicia, una justicia ya independiente, se encargará de quitarle las penas que han sido impuestas por una justicia corrupta, según el señor Arauz a Rafael Correa. ¿Qué Mire, pasaría en su eventual gobierno con respecto a Rafael Correa? ¿Qué haría usted o qué dejaría de hacer? Mire, yo estoy en desacuerdo con aquellas propuestas que quieren refundar el Estado y que quieren hacer una nueva constitución, porque aquellos candidatos sienten que necesitan una constitución a su medida. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para fortalecer la institucionalidad del Ecuador, más allá de que hayan habido aciertos o errores por parte de las diferentes instituciones del Estado. Como presidenta me comprometo a respetar la institucionalidad que tenemos en la actualidad. No me va a interesar cambiar el Consejo de la Judicatura, no me va a interesar cambiar las diferentes instancias del Estado. Tenemos una constitución que es garantista de Bueno, derechos, una le constitución pregunté una situación totalmente aprobada por una diferente. amplia mayoría, Le pregunté algo muy diferente. Usted está desarrollando no sus es parte ideas. de, Ahora, permítame, permítame hacerle otra pregunta que ojalá me conteste. permítame terminar la respuesta. Qué sensación tiene usted cuando ve el perfil del señor Rafael Correa en los anuncios, en los banners del señor Arauz? Bien, permítame terminar la respuesta, Gustavo. Yo a usted le he permitido interrumpirme, pero es importante que me deje terminar mi respuesta. Entonces yo le comentaba que voy a ser una presidenta que respete la independencia de funciones, que no estoy de acuerdo con aquellas propuestas que lo que quieren es violentar la constitución que fue aprobada por una amplia mayoría de ecuatorianos para ajustarla a su medida de acuerdo a su visión. Creo que los que lleguemos a gobernar en el Ecuador tenemos que respetar la institucionalidad, las decisiones que dentro de esta institucionalidad se han generado y respetar nuestro marco constitucional. Es decir, que Bien, pues, indirectamente usted nos está diciendo que hará que se cumpla lo que la justicia ha decidido sobre el señor Rafael Correa. Pues esa fue mi pregunta. así es, Ahora, y el Gustavo. tiempo no nos da para dilatarnos mucho en cada pregunta, Lo señora próximo, Peña. lo Contésteme la próximo, otra pregunta que le he hecho. ¿Qué sensación tiene usted cuando ve el perfil de Rafael Correa en los anuncios del señor Arauz?
Mire, yo realmente respeto las estrategias electorales de todos los binomios. Yo lo que le puedo decir a los ciudadanos es que esta que les está hablando es la persona que va a liderar el país, es una cuencana de un barrio popular, alguien que ha usado toda la vida el sistema de educación pública, una migrante irregular, alguien que trabajó duramente, que se preparó y que retornó al país representando a su comunidad. Es de esta persona a la que les va a rendir cuentas y es esta persona la que va a gobernar el Ecuador. Si existen otras organizaciones que tienen candidatos que requieren que alguien más les haga la campaña, esa decisión y ese juicio de valor lo tiene que hacer el pueblo ecuatoriano y Su decidir en efecto candidatura, a su quién van a candidatura elegir. tiene Van a otra elegir una persona que particularidad, gobierne señora Peña. o, perdón, Su candidatura tiene otra particularidad. Usted es la única mujer candidata a la primera magistratura. ¿Qué reto le significa esto a usted? Y estoy seguro de que no quisiera usted representar a la mujer y quedar con las votaciones mínimas entre los colistas en esta contienda. ¿Qué expectativa tiene usted en cuanto al crecimiento de su campaña, que hasta el momento no va muy bien? mire, soy la única candidata mujer a la presidencia de la República. Y nosotros tenemos 4 pilares dentro de nuestras propuestas. 2 orientadas a la reactivación Sí, económica. pero por favor, le voy a pedir un favor. Trate de contestarme la pregunta, porque yo le pregunto algo y usted divaga sobre una cantidad de cosas para eventualmente concluir al final. Y no tenemos ese tiempo. El tiempo es precioso y tenemos que ser concretos. Y cuando empiezo a hablar yo, le agradecería muchísimo. Escuche la siguiente pregunta porque es una señal, es un aviso. No puedo ser más cordial de decirle el tiempo se ha agotado y tenemos que ir a un siguiente punto, porque si no se vuelve un galimatías. Usted habla y yo hablo. Estimado Gustavo, permítame responder a la pregunta de manera integral. Usted me dice, me está preguntando sobre mi condición de mujer en la papeleta y que cómo espero crecer. Yo le estoy diciendo que tenemos propuestas, que tenemos 4 pilares de propuestas. Estoy hablando que 2 tienen que ver con la reactivación económica, otra con el tema educativo, con el tema del acceso al Internet como un servicio público, y la cuarta tiene que ver con el tema de mujeres. Si bien, en efecto, soy la única candidata mujer y de contar con la generosidad del pueblo ecuatoriano me convertiría en la primera presidenta electa del Ecuador, vamos a hacer de los temas de las mujeres una prioridad. Dentro de un contexto, Gustavo, donde las mujeres nos matan, 112 mujeres asesinadas en lo que va del año, con una tasa de violencia intrafamiliar triplicada. Es decir, nuestro tema de abordar los problemas, lo que vivimos las mujeres, no se trata de un tema electoral, se trata de una causa, de una lucha que vamos a mantener más allá del resultado electoral de febrero, porque estoy convencida que si queremos un Ecuador de justicia social, vamos a requerir que en el Ecuador se decida también precautelar la vida, la dignidad, los derechos de más del 50% de la Vamos población. sobre otro tema, señora Peña. Me voy a referir a la educación y le ruego, por favor, poner atención en lo que le pregunto para no extralimitarnos en la amplitud de sus Atención, respuestas, sino ser un poco cada más una de sus puntual. preguntas, Vamos a hablar estimado. sobre la educación. Usted como migrante, y en esto sin duda que es algo digno de admiración, trabajaba y estudiaba, lo hacía en el Bernard Baruch College, nos ha comentado usted, en la ciudad de Nueva York, un college, entendemos, de los que dan facilidades para que usted en la noche, luego de su trabajo, pueda ir a su actividad educativa. Esto sin duda significará una experiencia bastante fuerte que le hará pensar sobre la realidad de la educación aquí en Ecuador. Y estamos atravesando una verdadera crisis en todos los niveles educativos de Ecuador. Pero le voy a pedir una pregunta y por favor sea puntual. ¿Qué va a hacer con respecto a las universidades ecuatorianas que están atravesando de una fuerte crisis? Allí hay un problema fundamental y le hablo con experiencia. Estuve algunos años en la universidad. Es la pérdida de autonomía con entidades como CENESID, el CES, que prácticamente se ha convertido en una especie de Ministerio de la Educación Superior, haciéndoles perder autonomía. Cuéntenos de la manera más concisa, breve y concreta, ¿cuáles son sus planes con respecto a la educación superior en Ecuador? Bueno, en primer lugar, tenemos que recuperar el presupuesto de nuestras universidades. En segundo lugar, tenemos que garantizar igualdad de oportunidades para el acceso. Vamos a retomar los preuniversitarios con colaboración del Estado y las universidades para garantizar condiciones de nivelación para nuestros estudiantes que lastimosamente no han podido tener condiciones o calidad educativa en el ámbito secundario que les dé igualdad de oportunidades. A través de estos preuniversitarios
nuestros jóvenes van a tener 6 meses de formación, de preparación para poder tomar el examen y de esa manera ingresar a la universidad. Usted ha hecho una mención importante. En efecto, yo soy una ciudadana de a pie, yo no tuve para pagarme una universidad privada. Pude estudiar a través, en primer lugar, de una educación técnica. Estudié 2 años primero y pude obtener un asociado, un associate degree, que le llaman allá. Luego de esos 2 años yo pude trabajar, pude mejorar mi ingreso y pude irme a una universidad de 4 años y terminar mi bachelor degree. Muchos estudiantes, por diferentes circunstancias, no pueden ingresar o no pueden terminar en una universidad de 5 años aquí en el Ecuador. Por eso hay que incrementar también la oferta académica a estas carreras técnicas Pero ¿qué va a que hacer con pueden darle respecto, una qué va a alternativa hacer a con nuestros jóvenes. respecto a lo que yo le he preguntado a la autonomía universitaria? Vemos que en su plan de trabajo usted piensa en mantener la CENESID, que fue la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, encargada originalmente y fundamentalmente de proyectos de investigación, de gestión de becas para los estudiantes, pero convertido hoy en una especie de ministerio que está haciendo un pobrísimo trabajo que hemos escuchado a los candidatos al rectorado de la Universidad de Cuenca, universidad que usted muy bien conoce, y a varios otros connotados representantes de la educación superior ecuatoriana de que CENESID debería desaparecer. Pero usted, vemos en su plan de trabajo, piensa mantenerlo y no solo eso, pedirle ciertos programas. Mire, yo lo que realmente creo es que no estamos combatiendo el meollo del problema. El meollo del problema no es la institución. Probablemente durante este gobierno se pudo haber debilitado la gestión de esta institución como se ha debilitado todas las instituciones estatales. Pero lo que yo creo que el meollo del asunto es la oferta académica. No porque si eliminemos la CENESID vamos a poder tener asientos para todos los estudiantes que demandan una educación superior. Es un tema de oferta académica. Para la oferta académica necesitamos recursos y trabajar de la mano con las universidades para que también se comprometan en la generación de carreras que puedan al final del día darle la posibilidad al estudiante de obtener una plaza laboral que le permita pues, vivir con condiciones de dignidad. Es decir, el Es decir, problema no es debo entenderle, continuando en la misma pregunta, debo entenderle que va a mantener usted esta estructura así, es porque el problema, estatal, CESA, ciudadanas, no CENESITA, es CEACES, esta no es estructura de control no sobre las universidades es ecuatorianas, las el va a problema mantener. es la falta de oferta, la disminución de presupuesto, la igualdad para el acceso a la universidad. Ese es el problema. Por eso queremos trabajar en la oferta académica, recuperando el presupuesto para las universidades y también generando a través de preuniversitarios preparación, nivelación gratuita y de calidad para nuestros jóvenes. ¿Cómo va a financiar a las universidades? Bueno, le comento que en la última proforma presupuestaria se disminuyó en 98 millones su presupuesto. Yo creo que es fundamental garantizar este presupuesto para las universidades. ¿Cómo vamos a financiar nuestras diferentes iniciativas? Bueno, le comento, queremos en efecto combatir la evasión tributaria. El Ecuador anualmente pierde 4.000 millones de dólares por evasión tributaria. Queremos entonces revisar todos los mecanismos de cobranza administrativa dentro del Servicio de Rentas Internas, también revisar los plazos legales, de tal manera que los mismos se puedan acortar y poder tener recursos adecuados y a tiempo para financiar la educación, para financiar la salud. Más allá de que siempre el presupuesto va a ser limitado, Gustavo, creo que el costo más fuerte lo podemos tener si nosotros no financiamos adecuadamente la educación, que no solamente es un derecho, sino es un arma sobre el para tema el desarrollo del neurálgico Estado. de Ecuador, que ya lo tocamos parcialmente, el de la corrupción, con un historial bastante negro de los gobiernos de lo cual usted ha sido representante o ha sido parte. Usted señala que se va a combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad en el país. ¿Cómo va a hacerlo? Sabiendo que quizá hay un elemento, y en eso usted tiene razón. Usted dijo, Correa se rodeó de malas compañías, de una mala compañía. ¿Cómo va a evitar usted eso? ¿A quiénes va a poner en el gobierno? ¿Cómo va a ser su proceso de selección de colaboradores? Mire, le comento, dentro de nuestra propuesta está construir un gabinete paritario. Aspiramos a tener un 50% de hombres y 50% de mujeres en el gabinete, de tal manera que las decisiones del Estado se puedan nutrir de la visión de las mujeres ecuatorianas. Es simple, Gustavo. Realmente nosotros queremos generar una presidencia que valore la ética y la honestidad. Para esto, los que se suman a mi equipo de trabajo sabrán
que no van a tener un alcahuete de presidente. Funcionario que llega a estar cuestionado por actos de corrupción deberá abandonar el cargo para que pueda enfrentar a la justicia con tranquilidad. Dentro de nuestro gobierno vamos a promover transparencia y no vamos a permitir que ningún funcionario, por más querido y compañero que sea, esté por sobre la confianza ciudadana que nosotros pretendemos recuperar desde nuestro manejo del Estado. Igual vamos a contar con profesionales, obviamente hombres y mujeres que tengan una hoja de vida impecable y que estén preparados para las diferentes ¿Qué funciones. va a hacer con respecto a todos aquellos exfuncionarios que fallaron, que están condenados por la justicia y que hoy son prófugos? Mire, nuestra legislación y nuestros acuerdos internacionales establecen ya mecanismos de cooperación a través de los cuales el Estado puede requerir pues el regreso de aquellos ciudadanos que se encuentran exiliados en otros países. Lo que es importante accionar esa cooperación, por ejemplo, para atraer a personas que se encuentran prófugas durante años. Tenemos a los Isaías, por ejemplo, que siguen en Miami disfrutando de sus millones y no han podido venir a responder a la justicia. Hay entonces ya mecanismos establecidos y esperemos que los mismos se puedan agilitar para que podamos tener a aquellos ciudadanos que están sentenciados respondiendo ante la justicia ecuatoriana. Que conste que usted se refiere a los banqueros, que sí, A si son todos en sentenciados por la general, justicia a ecuatoriana hay todos que en traerlos, general, pero Gustavo. Le hubiese he sido puesto un bueno ejemplo escucharle también sobre particular. los políticos, que era la pregunta que le hacía. Pero Así es, vamos, el tiempo se nos va todos, agotando. todos, Vamos todos con los prófugos respecto de la a la justicia. deuda pública del país. Usted, si Así es que es, es elegida, va a Gustavo. recibir un país con aproximadamente 80.000 millones de dólares y van a venir una serie de pagos con una carga financiera gigantesca para el país. ¿Con qué herramientas financieras va a manejar usted el Estado ecuatoriano cuando el gobierno está agotando ya sus posibilidades con el Fondo Monetario Internacional, cuando el BIES empieza a señalar que 1.100 millones de dólares más de los afiliados serán invertidos en papeles del Estado? ¿Qué va a hacer usted? ¿De dónde va a sacar el dinero para que el Estado ecuatoriano siga funcionando? Bueno, le comento, nosotros queremos en efecto revisar los diferentes acuerdos a los que el Ecuador ha llegado, también las renegociaciones. Yo creo que vivimos un momento especial dentro del planeta, no solamente en el Ecuador, y esto va a demandar también mayor comprensión por parte de estas instancias internacionales que financian países como en el Ecuador. En este sentido, nosotros queremos revisar estos acuerdos y revisarlos, y que es posible, por supuesto, renegociarlos para generar mejores condiciones en el Ecuador. Le comento, en el 2018, por ejemplo, en comparación con el 2019, en el 2019 tuvimos mayor recaudación tributaria que en el 2018. Pese a eso, se destinaron mayores recursos al pago de deuda y menos recursos para educación y para salud. Entonces, lo que queremos decir es que el Ecuador tiene capacidad de renegociación y tendrán que entender estas instancias internacionales que en medio de una pandemia el Ecuador tendrá que tomar decisiones de las que tenga que priorizar la salud. En este sentido, el rubro más importante de gasto está destinado al servicio de la deuda. Si nosotros renegociamos y revisamos esto, podríamos disminuir ese servicio de deuda con el fin de tener mayor presupuesto para atender, por ejemplo, el tema de la vacuna, que tendrá que ser una prioridad desde nuestra gestión para garantizar la vida y esperemos pues retomar la normalidad lo antes posible como país. ¿Qué va a hacer usted en términos de programas contracíclicos? Hay colegas suyos, colegas me refiero a otros candidatos a la presidencia de la República que están ofreciendo un bono de $1.000 unos, otros un salario mínimo universal. Usted vemos que ofrece por allí ayudas directas para el pago de nóminas de micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué proyectos contracíclicos tiene usted? Conocedora como es de Estados Unidos, usted ve que un país rico como es este ha dado cheques de $600, en otra ocasión de $1.200, ahora se apresta a entregar $2.000 a cada ciudadano que ha quedado desocupado. En Ecuador no tenemos esa realidad. Cuéntenos sobre algún programa o programas contracíclicos para contrarrestar esta situación de pobreza que va extendiéndose en Ecuador. Así es, le comento que de acuerdo a algunas recomendaciones internacionales como CEPAL, por ejemplo, el Estado debe promover apoyos para las empresas pequeñas, para las empresas medianas, donde se van a destruir o se están destruyendo ya la mayor plazas de empleo.
Quiero dejar claro a los ciudadanos, estamos totalmente conscientes de que nuestra gente no quiere dádivas, no quiere bonos, lo que quiere es dignidad, quiere la posibilidad de trabajar con honestidad y ganarse ese plato de mote en su mesa. Por eso tenemos la iniciativa de copago de nómina, directamente para empresas pequeñas y medianas, para plazas nuevas de trabajo que se abran para mujeres, para jóvenes y para adultos mayores de 50 años. Totalmente medibles, es decir, que este esfuerzo que hace el Estado va a ser medible en el número de puestos que se generen dentro de estas instancias pequeñas y medianas. Ya, Nuestra visión a cuánto va a ascender ese programa? nuestra visión de reactivación económica es con los pequeños y es con los medianos. ¿Cuánto dinero va a poner Nosotros usted no en vamos a ese hacer, proyecto? nosotros no vamos a hacer ¿Cuánto demagogia. dinero va a poner usted en ese proyecto? Permítame responderle. Nosotros no vamos a ser demagogos y decir, vamos a generar 1 millón de plazas de empleo. Lo que nosotros queremos es, dentro de nuestros 4 años de gobierno, retornar a niveles de empleo similares al año 2015. ¿Cuánto dinero va a poner usted en este proyecto de pago de nómina? Bien, tendremos que hacerlo de manera paulatina. Obviamente, tan pronto asumamos el gobierno, vamos a establecer las prioridades y determinaremos un presupuesto adecuado. Otro tema, usted dice, ¿qué medida contracíclica? Sí, el otro que usted Vamos a tiene, y hablar. le acelero un poco porque el tiempo se nos agota, es un Oye, programa después, de renta básica de bien, emergencia, dice de así es. carácter temporal, A con esa me voy a referir. $400 para 1 millón de personas. Esto es 400 millones mensuales. ¿Qué tan temporal va a ser este programa? ¿Para cuántos meses espera mantenerlo? Le comento, en efecto, que esta es una iniciativa, asimismo que es una recomendación de CEPAL de Naciones Unidas, en momentos en los que nuestra ciudadanía vive situaciones de pobreza extrema por la A ver, pandemia y la crisis explíqueme, por favor, económica. ¿usted quiere que Naciones Unidas pague este salario No, básico? no, está equivocado. Ya, Le explíqueme, estaba por favor. comentando que la renta básica de emergencia está siendo recomendada como un instrumento de alivio a los ciudadanos por instancias internacionales como Ya, Naciones Unidas y como la CEPAL. ya. En este sentido, nosotros esperamos que esta iniciativa dure 1 año con la posibilidad de extenderlo 1 año más. Es decir, va a depender de las condiciones en las que pues vaya mejorando la economía. Va a depender de que tan pronto superemos la pandemia. Va a depender también de los resultados de las medidas de reactivación económica a través de esta iniciativa de generación de empleo, a través de cómo la banca también baja la tasa de interés, porque obviamente para reactivar la economía vamos a requerir el compromiso de la banca pública y sobre todo de la privada para inyectar crédito a usted está estos. hablando en este programa de 5.000 millones de dólares. Eso es casi toda la cantidad que este año está recaudando Ecuador como impuestos. Bueno, le comento que la renta básica de emergencia es un mecanismo de pago virtual, no se requiere deuda, no se requiere recursos fiscales, es un mecanismo de pago virtual que estarían pues cubiertos con títulos del Banco Central. Es Nosotros decir, hemos estimado, emisión nosotros, inorgánica en dólares. Emisión inorgánica en dólares. Eso es. no es emisión de dólares porque no son dólares, es un mecanismo de pago virtual. No se puede canjear por dólares porque no son dólares. Es un Son mecanismo de dólares pago electrónicos, virtual o como que quieran llega nombrarle, al pero son teléfono del dólares ciudadano electrónicos y eso y se llama emisión inorgánica. y el ciudadano podrá de ahí pagar su alimento, pagar sus servicios básicos, su seguridad social voluntaria, es para ciertos gastos. Y con esto lo que queremos nosotros es garantizar dignidad. Que quede claro a los ciudadanos y ciudadanas que la renta básica de emergencia es una medida temporal, que de ninguna manera pone en riesgo la dolarización. Bueno, Es una medida de señora Peña, alivio temporal para las familias más la golpeadas. dilatación que usted se ha tomado para responder cada pregunta, que lamentablemente casi en todas hemos tenido que llegar a interrumpirla para poder cubrir más cosas en beneficio suyo, pero no hemos podido cubrir mayormente y estamos llegando ya al final, el tiempo se nos agota. Solamente cuéntenos qué va a hacer con respecto a la COVID-19 y concretamente a la vacuna. Empiece respondiéndome, por favor, por cuál de las vacunas se inclina usted y cómo las va a conseguir. Mire, realmente en este momento entendemos que el Ecuador recibiría 50.000 vacunas de enero y lastimosamente no hemos podido llegar a acuerdos con Rusia y con otros países que también están generando vacunas. Nosotros vamos a hablar con todos, a dialogar con todas las instancias internacionales, a usar la diplomacia para superar, digamos, cualquier tema geopolítico, dialogar con todos los que tengamos que dialogar para garantizar el mayor número de vacunas
a los ecuatorianos y ecuatorianas. Si nosotros recibimos apenas 50.000 vacunas en enero, esto ni siquiera va a cubrir a todo el personal de salud que sobrepasa los 85.000 Ya. ciudadanos. Respóndame, por favor, por cuál de las vacunas usted se Cuando, inclinaría ya como mandataria, cómo lo va a financiar también. Escuchamos por allí a Ivonne Baki que decía que se estaba trabajando urgentemente con algún organismo internacional para financiar hasta esas pocas vacunas que llegan al país. ¿Por qué vacunas se decidirá usted? ¿Cuántas vacunas se traerán y cómo las va a financiar? bueno, en este momento el Ecuador ha llegado ya a un acuerdo con la vacuna que se está trayendo desde Estados Unidos. Es decir, hay un acuerdo y esto entiendo que durará hasta mayo. Tan pronto nosotros retomemos o tomemos el gobierno, pues obviamente vamos a analizar todo lo que ha hecho el gobierno, pero insisto, no dialogaremos solamente con una vacuna, con un país en específico. Tendremos que hablar con Rusia para ver cómo avanza también su vacuna y de esa manera ver si es que podemos llegar a acuerdos que nos permitan tener el mayor número de vacunas lo antes posible para el Ya. Ecuador. Y más allá del presupuesto, En un lo que se minuto, requiere que es es el tiempo que tener nos la queda, prioridad, Gustavo, y la prioridad siempre va a ser la vida de los ciudadanos y ciudadanas. en un minuto, que es el tiempo que nos queda, ¿cómo va a tratar usted el tema de la minería y muy concretamente en cuanto a los proyectos de Quimsacocha y Río Blanco en la provincia de La Suay? Bueno, nuestra participación en la consulta popular va a estar a favor de preservar el agua. Estamos a favor de la minería responsable siempre y cuando no contamine fuentes de agua. Si es que nosotros encontramos otras regiones, otras áreas donde sean menos sensibles, estaremos de acuerdo siempre y cuando se cumplan con los estándares internacionales de control ambiental, con una estricta veeduría de parte de nuestros ciudadanos, de las comunidades aledañas, que serán las, digamos, cuya autoría será fundamental para garantizar el respeto a los controles ambientales y también luego de haber revisado cuidadosamente todos los funcionarios que se encuentran dentro de los sectores estratégicos. Lo que queremos garantizar que haya funcionarios probos, incorruptibles, que puedan garantizar en efecto el cumplimiento de estos estrictos controles ambientales. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, Gustavo, a usted por la invitación. Nada más despedirme de los ciudadanos, deseándoles que el 2021 sea un año de esperanza. Creo que el Ecuador es un pueblo de lucha. Hemos salido del periodo bancario, en algún momento salimos cuando mataron nuestra moneda. El Ecuador va a salir de la pandemia, va a salir de la crisis económica y de la crisis ética que enfrentamos. Nada más que este año pues sea un año bendecido para todos y todas. Bien, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a Jimena Peña, exasambleísta, candidata a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País. Nos vamos a una breve pausa.